Señoras y señores, en el inicio de nuestro programa presentamos la nota editorial. Hoy sábado 8 de junio del año 2024 a cargo de nuestro editorialista doctor Juan Vareles Cabrera, catedrático jubilado, actualmente profesor honorario de Derecho Laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, asesor jurídico de la Sociedad Hijos del Trabajo. Ejerce la primera vicepresidencia nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT. A propósito, la CEDOCUT en las instalaciones del Hotel Sol de Oriente, los días 6 y 7 de este mes, esta semana, tuvieron destacadas jornadas de capacitación y los felicitamos realmente. El tema de nuestro editorial con el doctor Juan Vareles Cabrera: violencia y represión. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Cristal. Esta es La Voz de los Trabajadores, que se transmite todos los días sábados de 12 a 13 horas. Este programa es auspiciado por Sociedad Hijos del Trabajo. El día de hoy tenemos un tema que se vuelve cada vez más importante, el de tomar conciencia lo que está pasando. Y por eso le hemos denominado al editorial de este día 8 de junio, violencia y represión. En el Ecuador de la injusticia, donde cada 10 personas en edad de producir, solo 3 tienen empleo y 7 están en la desocupación. Ya que sea por razones de que vivan solo, de la subocupación, como el empleo informal o lo que vienen pregonando desde el sector público, el cachuelo o la chambita. El empleo es lo que cada día se requiere más, pero se incrementa menos. Pero además de ello, se agudiza el problema cuando en el país existe más desvinculaciones o desempleo, despidos, que creación de empleo. Pero ¿por qué hay tanto despido? Es una de las exigencias que el Fondo Monetario Internacional le ha impuesto al gobierno nacional, que hoy está cumpliendo la receta de manera puntual. Le pidieron que suba el IVA, subió el IVA de manera excesiva al 15%, que hoy se encuentran los ecuatorianos sufriendo las consecuencias. Ahora va a subir en estos días el precio de los combustibles, porque la receta dice que hay que eliminar los subsidios. Nótese que cuando las políticas internacionales, que no han dado resultado en ninguna parte,
el gobierno las implementa, incrementa más la violencia. En un país, cuando vemos las estadísticas de que de cada 5 niños en edad escolar, apenas 2 tienen educación, tienen escuela, mientras que la mayoría no pueden asistir a sus clases, sea porque lo cerraron la escuela o sea porque los padres no tienen recursos para darles educación. Sí, hay violencia. La violencia cuando a los jóvenes el Estado les cierra las puertas de las universidades públicas. A esos jóvenes que les prometieron y que no les cumplieron de que iban a ingresar a estudiar en las universidades y que hoy se han convertido en los conocidos nines, que son aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Entonces quedan a merced de las mafias delictivas. Esas mafias que hoy le ofrecen el paraempleo para que sean los que se exponen en las calles en el microtráfico, o como mulas para que sean los que trasladan de un lugar a otro su mercancía maldita. También los emplean de sicarios para las famosas vacunas. Es decir, los jóvenes hoy encuentran empleo o el paraempleo que les dan las estructuras criminales que hoy azotan al país. Es una situación realmente compleja. Entonces aparecen los políticos de toda laya, inescrupulosos como siempre, que le dicen a la población en campaña que van a terminar con la violencia y para hacerlo le prometen más violencia y la situación se agrava. Porque frente a la violencia que proviene de los grupos criminales, les ponen que también se produce violencia social, esa que produce la miseria, la desocupación, la marginalidad. Y eso lo quieren enfrentar con más violencia. La violencia que produce la represión institucionalizada de policías y militares. Entonces es cuando se llaman a los militares y proceden a instaurar una política del miedo, del terror, llevándose detenidos a miles de ciudadanos que luego resultan que en su mayoría son inocentes.
después de hacer toda una fábula, en su mayoría, la fábula termina en solo marketing político. El escándalo, la criminalización de la pobreza, es también pura violencia y represión. Es por eso que después de más de 6 meses de que hemos pasado de estado de excepción a estado de excepción a estado de excepción, que ya hemos podido darnos cuenta que el gobierno del presidente Noboa lo único que sabe es sacar a los militares, ubicar a los militares donde las cosas se ponen calientes. Primero se lo hizo en Guayaquil, luego se lo hizo en Durán y ahora lo ha ubicado en Manabí, en Manta. Es decir, se sigue apostando al Estado policial, no a la democracia. Ahora se matan no solamente a los que disputan el territorio, como dicen las crónicas de los medios de comunicación públicos, sino que hoy se están matando a discreción, sin miramiento y de manera colectiva. Pues hemos tenido en las últimas semanas masacres donde han muerto niños, hasta niños de pecho, niños de escuela, jóvenes que han pasado simplemente por el lugar de manera inocente. Se ha incrementado, por tanto, la violencia. Ahora hay familias asesinadas, hay políticos asesinados, hay mujeres asesinadas, hay niños asesinados. En fin, se matan en los barrios, se matan en los parques, se matan en los lugares de distracción, se mata en Guayaquil, se mata en Manta, se mata en los distintos lugares, en Quevedo, en Babahoyo, en Quito, en el oriente, en todo el país. Todo el país está infectado por la violencia criminal, que se ha vuelto demencial y que no es solamente un problema exclusivo de las bandas, de esas bandas criminales. La violencia que estamos viviendo hoy en el Ecuador es multidireccional. Nos duele tener que aceptar que la violencia que producen las bandas criminales ya le perdieron el miedo incluso a los militares. Hoy es necesario que los gobernantes de hoy, que están próximos a terminar su periodo, y los que vengan en los próximos meses, tienen que tomar conciencia que la violencia no se acaba con más violencia, sino con una política de paz, de bienestar, donde la gente tenga opciones, oportunidades, tenga esperanza. Si seguimos con las mismas políticas donde los ricos no pagan impuestos, donde los políticos llegan al poder solo
para hacer sus proyectos de negocios y desangran más al pueblo ecuatoriano en su economía, en su desarrollo, en su futuro, porque los políticos no piensan en el país, solo se sirven de la gente, porque no hay inversión, porque no se ha resuelto los problemas fundamentales, no se invierte en la obra pública, que es indispensable para lograr una mejor calidad de vida, pero tampoco se invierte en las necesidades básicas, como darle a la gente agua potable, alcantarillado, para mejorar las condiciones de esos sectores populares donde la miseria está tan cercana que le entra a la gente hasta por los poros y se crean una serie de resentimientos sociales y eso produce violencia. Se requiere de crear miles de empleos en todas las direcciones, en todos los sectores, en la costa, en la sierra, en el oriente, en todas las regiones para desarrollar una política de Estado. Hay que también llegar a los otros sectores, a los más necesitados, no solo ver hacia adentro, hacia su círculo de poder. Hoy hay que ver a los sectores populares que hoy sobreviven con apenas $1. Si no es así, no vamos a terminar con la violencia y vamos a pretender aumentar la represión. Proponemos crear fuentes de empleo que hay necesidad de mejorar la educación infantil, juvenil. Tenemos que darle salud preventiva y curativa al pueblo, procurando resolver el problema, o por lo menos empezar a resolverlo, el problema de la desnutrición infantil hasta la atención al adulto mayor. Y esto, y esto dará resultado positivo para la gente, más no la represión policial y militar que hasta ahora no ha dado pie con bola. Y por supuesto, esa no es la solución. Busquemos soluciones a corto, mediano y largo plazo, pero para eso se tiene que invertir en la gente. Hasta aquí nuestro programa, el editorial del día de hoy. Esperamos la próxima semana estar con ustedes. Muy buenos días. Buenas tardes, muchas gracias a nuestro editorialista de todos los sábados, doctor Juan Mareles Cabrera, con el tema violencia y represión. Dios mediante el próximo sábado a la misma hora, aquí en Cristal, 870 kilociclos en amplitud modular y su programa La Voz